Historias de terror Reddit. Criptas de la iglesia. Cuando tenía 13 años, ingresé a un grupo juvenil de la iglesia en mi colonia. En este grupo, aparte de que nos hablaban sobre enseñanzas y vivir según lo que quería Dios, también teníamos mucho tiempo de dispersión y juegos. No pasó mucho tiempo para poder integrarme al grupo de líderes que dirigían las actividades del mismo. Había gente muy talentosa, unos muy buenos para dar los temas y hablar frente a todos. Yo era muy bueno poniendo los juegos para todos y, aunque no era tan bueno hablando, me empezaron a dejar cada vez más responsabilidades. A los 15 años, me dejaron a cargo del retiro de las quinceañeras. Todas las quinceañeras que quisieran festejar su misa tenían que forzosamente pasar medio sábado en el retiro, donde yo trataba que entendieran sobre cómo tenían que participar en la misa y las motivaba a seguir por buenos pasos. Todo esto lo digo para preparar mi anécdota y más adelante sabrás por qué es algo importante. Cierta tarde, en las criptas de la iglesia, que es donde se resguardan las cenizas de los difuntos y están los espacios para depositar las urnas con los restos cremados, alguna persona dejó en la entrada una urna con un papel donde había escrito, «Soy Panchito. Mi familia no tiene dónde dejarme». Esto fue un shock para la secretaria de la iglesia y se lo comunicó al párroco de la iglesia. Fue entonces cuando dispuso un espacio para Panchito. Cabe mencionar que nosotros, como miembros del grupo juvenil, nos la pasábamos mucho tiempo en la iglesia. Yo era uno de los que más pasaba ahí, pues aparte de estar en el grupo, también pertenecía al coro de misa de las 11. Señalo esto porque yo escuchaba lo que los catequistas decían sobre las criptas. Se escuchaban llantos, pasos y a veces que arrastraban cosas. Ningún grupo de la iglesia quería utilizar aquel lugar para reunirse, por lo cual siempre nos lo dejaban a los jóvenes. Ahí hacíamos nuestras juntas de líderes los viernes por las noches para ponernos de acuerdo sobre los temas y sobre todo lo que tendríamos que hacer con el grupo de jóvenes, quienes nos reuníamos los sábados a las 5. Como ya había mencionado, yo, un sábado al mes, tenía que encargarme del retiro de las quinceañeras de 8 a 2 de la tarde. Yo era el último en salir de las criptas y el primero en entrar al día siguiente. Cuando yo comenzaba a tener a cargo el retiro, no encontraba nada fuera de lo común. Pero a partir de aquel día en que dejaron a Panchito, yo encontraba hojas tiradas en el piso con dibujitos y crayones tirados por las criptas. Yo llegaba a las 7 a la iglesia para limpiar y acomodar sillas, pero siempre me alteraba un poco encontrar estos dibujitos. Yo no sabía sobre lo de Panchito para entonces. Fue hasta que una catequista me preguntó si no había sentido, visto o si no me había pasado algo extraño en este lugar. Le dije que no. Y ella me platicó que ya las habían asustado con ruidos y risas, que cómo era posible que yo aguantara todo esto. Lejos de asustarme fui con el padre para preguntarle si era cierto lo de Panchito. Me dijo que sí, que él ya se encontraba resguardado en el lugar especial para él, y desde ese entonces todos los viernes antes de los retiros le decía, Panchito, aquí te dejo colores y hojas, también te voy a dejar una pelota para que juegues con ella, pero no hagas mucho cochinero, mañana regreso temprano, y me retiraba, para al día siguiente ver que me dejaba sus dibujitos y la pelota en un lugar distinto al que yo la había dejado. Así pasó por cerca de 5 años. Hasta que me dejé de hacer cargo de las quinceañeras, seré honesto contigo, el estar ahí con él no me daba miedo. Sin embargo, cuando estaba fuera de ahí y pasaba por fuera de las criptas sí me daba miedo escuchar su llanto. Nunca lo vi, y tal vez era su regalo hacia mí por dejarlo jugar con mis cosas. Mi historia paranormal, parte 2. Preparativos para un pacto. Hacer un pacto infernal no es tan fácil como muchos creen, sin embargo, tampoco es imposible. Lo más importante es la fuerza de voluntad. Aún recuerdo el mes de octubre de 2015. Llevaba unos meses separado de la madre de mis hijos y no tenía cabeza para otra cosa diferente al bienestar de mis 2 niños. Reconozco que, aunque conseguía empleos temporales y el dinero no me hacía falta, sentía que debía hacer hasta lo imposible para que mi hijo mayor saliera avante de su enfermedad. Había sido diagnosticado con epilepsia. Decidido y con la información suministrada por mi amigo Miguel, el brujo, me di a la tarea de conseguir todos y cada uno de los materiales para llevar a cabo el pacto. Recuerdo que me pidió incienso, mirra, estoraque, 2 cirios sin símbolos religiosos, un cuchillo negro el cual no debía ser afilado por nada del mundo, una botella de vino litúrgico, una botella de agua bendita, cal, pan sin levadura, un cordero virgen, este último representaba a Cristo, a quien iba a renunciar y a matar para entregarlo a aquel demonio. Asimismo, tenía que purificar mi alma,
nada de vicios, no podía comer carne roja por 2 semanas, no ingerir grasas, nada frito, no pecar de pensamiento y palabra, no fornicar, no masturbarme. Solo comía arroz con granos, lentejas, frijoles, etc., y de vez en cuando pescado al vapor o atún en agua. Adicionalmente, debía ayunar, levantarme, orar y poner mis alimentos a disposición de Dios para quienes no podían comer por muchas razones. Además de todo esto, debía acudir a misa, confesarme con el yo pecador, comulgar y pedirle perdón a Dios por lo que iba a cometer. Nunca fue una tarea dura, pese a que fumaba desde los 16 años. Quizá lo más difícil fue conseguir el vino litúrgico, pero recordé que en Carulla hay una gran variedad de licores. Conforme pasaban los días y asistía a la iglesia, conocí a un invidente al cual lo acompañaba su hija. Debo reconocer que la muchachita era muy linda. Ese mismo invidente, cuyo nombre nunca supe, se sentaba a mi lado todos los días en la parroquia Santa María del barrio Simón Bolívar en una ciudad de la costa, ciudad de la cual me reservo el nombre. Un día, la hija del invidente no lo acompañó y, mientras nos dábamos la paz en plena misa, el hombre me abrazó y me murmuró en el oído: sé lo que estás pensando hacer y por eso estoy aquí, vas por buen camino. Desde ese momento me invadió una sensación de paranoia la cual no podía controlar. No sé si había ignorado todas las señales o que me estaba inventando todo. Sentía que el sacerdote me miraba como si llevara un letrero en la frente que decía: voy a pactarme con el diablo, pues una vez hasta se iba a negar a darme la comunión, algo muy extraño. Una noche, después de pedirle perdón nuevamente a Dios, me dispuse a dormir. Esa noche tuve 2 sueños extraños que marcaron mi suerte en ese momento. El primero consistía en que podía volar y mucha gente me temía. Lo curioso es que ellos solo veían mi sombra, pues no eran capaces de levantar la vista. El otro consistía en que un hombre de barba muy larga y apariencia descuidada me daba a comer un hígado crudo y lleno de sangre. Una vez lo probé, no pude dejar de comerlo y el hombre se reía a carcajadas. Cuando le comenté a Miguel, él me dijo: esa es la señal, ya estás listo. Acordamos celebrar el pacto en un lugar alejado de un municipio llamado Baranoa. Allí tendríamos que buscar un cruce de caminos y esperar a que se hiciera de noche un domingo. Después de esa reunión, tomé el camino de regreso a mi ciudad. Mientras le echaba gasolina al carro, se me acercó un campesino que me pidió que lo llevara a Barranquilla. No le vi problema alguno, pues ya era muy tarde y no había buses a esa hora. Además, Barranquilla estaba en el camino de regreso a mi ciudad. Durante todo el camino, el Señor me habló de su vida cuando era joven. Reconozco que no le creí mucho, pues intentaba sacar cuentas, soy pésimo matemático, y, según lo que él me decía, era para que sobrepasara los 100 años de edad. Sin embargo, aparentaba tener cuando mucho 60. Él me pidió que lo dejara debajo del puente de la cordialidad, pues allí lo esperaban su hijo y su nieto. Cuando se bajó, me dijo que yo era muy amable y que me iba a dejar un regalo. Yo me negué, sin embargo, él me insistió diciendo que los campesinos son personas muy agradecidas y que no le hiciera un desprecio. Nuevamente accedí y me entregó un ajedrez tallado en madera. Pero lo que verdaderamente me sorprendió fue que dentro del ajedrez estaba un collar que había perdido hace un par de años. Parte 3. PD, perdónenme los errores, pero es incómodo escribir tanto en un celular y me gusta dar detalles para poder ilustrar bien mi experiencia. El final no es la gran cosa, por eso doy detalles que pueden hacer la historia más interesante. Me pasó esto. Mi historia es más o menos así. Hace algunos meses falleció mi abuelito. En mi país, tenemos la costumbre de velar a la persona fallecida. En el velorio llegaron muchos familiares, amigos y conocidos. Ya para eso de las 4 a.m. se estaba quedando solo el lugar. Estábamos ya únicamente los más cercanos decidiendo quién se quedaría. Para mi suerte, me tocó a mí, padre y a mí. Sacamos unas cobijas y las tendimos en el suelo. Señalo que el velorio fue en casa de mis abuelos. Esto porque en la segunda planta siempre han habido cosas extrañas. Ya estábamos dispuestos a dormir cuando escuchamos un lamento de una mujer muy despacio, pero duró unos 10 segundos. Nos puso en alerta. Cuando pretendíamos volver a dormir de nuevo, el llanto de una mujer se escuchó más cerca, en la parte superior. Mi padre y yo decidimos mejor dormir en el auto.
Al día siguiente, platicamos esto en familia y un tío aseguró ver a una mujer en la segunda planta, pero él pensó que se trataba de alguna de las personas que habían ido al velorio y por alguna razón subió. En el segundo día de velorio, esperábamos a familiares que viven en otro estado. Llegaron por ahí de las 3 a.m. Entre plática, todos escuchamos como en la parte de atrás dejaron caer algo y casi al mismo tiempo se escuchó un golpe en el ataúd de mi abuelo. La verdad, si nos espantamos un buen, así que decidimos salir un poco a la calle. Bien, hemos llegado al final del video. Recuerden que las historias son extraídas de Reddit para que las disfruten. Espero apoyen el canal con su like y suscripción para seguir trayendo más historias. Chao, chao.